Hola, buenos días queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de este domingo 14 de noviembre del 2021. Es para mí un placer saludarles y poderles compartir la palabra de Dios. El tema de este día, continuando con nuestra serie de sermones derribando tus gigantes, hoy llegamos a un gigante más, el gigante de la queja. Ya hemos leído nuestro texto que se encuentra en Números capítulo 11 del verso 1 al 35. Y yo voy a darle lectura solamente a tres versículos que son el 1, el 2 y el 3. Y después de ello vamos a hacer una oración para comenzar con este sermón. Dice así la palabra de Dios. Eh, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios, de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Vamos ahora. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por podernos acercar a ti. Hemos pedido perdón, Señor, delante de ti cuando comenzamos este culto. Y en este momento estamos pidiendo, Señor, de tu unción, de tu Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que toque nuestros corazones y que podamos entender, Padre bendito, cuál es, Señor, tu verdad, cuál es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Padre bendito, enséñanos cada día más para poder llevar una vida de acuerdo a tu bendita voluntad. Señor, dame las palabras, dame la sapiencia, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo, Señor, y que podamos atender, Padre bendito, tus palabras. En tus manos nos ponemos, Señor, y te rogamos de tu dirección a lo largo de este sermón, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para nosotros. A ti la honra, Señor, y a ti la gloria por siempre. Amén. Como bien los había dicho, hermanos, hoy vamos a ver ese gigante, un gigante más. Estudiando estos versículos de allá de el libro de Números, encontramos un gigante más que aqueja, un gigante más que asedia al pueblo de Israel, que es el pueblo que hemos tomado por ejemplo, pero también el pueblo cristiano en todas las áreas del mundo. Dice la palabra de Dios que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. La queja. La queja, según el diccionario, es una expresión de descontento e insatisfacción contra los demás. Y la palabra que se ocupa en el hebreo es, su traducción viene a ser como una actitud permanente o un estilo de vida. Y hablando de esta queja, todos en algún momento nos llegamos a quejar, de alguna forma o de otra. Eh, Podemos tener queja contra el hermano, contra el vecino, contra los hijos se quejan de los padres de los hijos, el pastor de las ovejas del pastor, y en todos nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de todo. En algún grado, en cierta manera, eh, todos nos quejamos. Y veamos que hay una queja que es, vamos a decirlo así, buena, que construye, pero también hay una queja que destruye. ¿Sí? Viéndolo bien, vamos a ver a quién realmente dañas cuando te quejas. Yo encontré tres aspectos aquí que dañamos a quien
cuando nos quejamos. En primer lugar, nos dañamos a nosotros mismos, te dañas a ti mismo. La queja conduce muchas veces al enfado, conduce a la amargura y hasta la depresión. Y como lo sabemos, el Señor nos ama y Él desea que no te dañes a ti mismo. En segundo lugar, la queja daña a Dios. La queja eh, cuestiona el carácter de Dios. De hecho, es como si dijéramos, Señor, lo has estropeado todo. Tuviste la oportunidad de complacerme, pero al final lo has echado a perder. O sea, eso es algo malo, queridos hermanos. Y en tercer lugar, la queja también daña a otros. Nadie disfruta siendo de la brigada del jarro de agua fría, por decirlo así. Tus pensamientos negativos afectan a los que te rodean. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el quejarse es tan popular? Cuando en realidad no produce ningún cambio. Por ello, esta satisface nuestra naturaleza egoísta. La queja satisface nuestra naturaleza egoísta. Como les decía hace un momento, según el diccionario, la queja es la expresión verbal del resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o comportamiento de alguien. En el caso que estudiaremos hoy, el objeto de ella era Dios. En este texto el ambiente cambia. Ya no es el pueblo dadivoso llevando ofrendas al tabernáculo, celebrando la Pascua, sino que ahora entramos a uno de los temas centrales del libro, la queja, la murmuración. En este capítulo encontramos 3 quejas, 2 del pueblo y una de Moisés. Y hoy estudiaremos las causas, las consecuencias y el cómo tratar la queja. En primer lugar, las causas de la queja. En este texto encontramos varias causas. En primer lugar, de una de esas 3 causas vemos nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Como ya dijimos, en el texto encontramos 3 quejas. La primera la vemos en el versículo 1 al 3. Ahí se sucede una primera queja de parte de Israel. No se nos dice por qué se da. Esta solo se indica que ocurrió, que Dios la castiga enviando fuego en el borde del campamento y que Moisés oró y esto se detuvo y por ello el lugar donde se dio esto se llama Tavera, que significa incendio o quema. Aún así, parece ser que no mucho tiempo después se sucede una segunda queja. Esta va desde el versículo 4 hasta el versículo 35. La queja es algo intrínseco de nuestra naturaleza. En segundo lugar, hay las malas compañías. En el versículo 4 se nos dice que esta segunda queja fue motivada por gran parte por los extranjeros que vivían entre ellos. Recuerden que de Egipto no solo salieron los israelitas, sino también personas de otras nacionalidades. Además de ser algo muy nuestro, la queja en nuestra vida es también acelerada por los ejemplos y comentarios de otras personas. Tengamos mucho cuidado cuando la queja es contagiosa. Normalmente la queja se da, queridos hermanos, estimados oyentes, a veces por algunos comentarios de algunas otras personas que empiezan, ya viste eso, ya oíste aquello, y entonces se empiezan a movernos el tapete, y aquí dice que es por malas compañías, y están en todo lo cierto. También esta queja se dio por la mala memoria que tuvo el pueblo de Israel. Y a veces lo mismo nos pasa a nosotros. En el versículo 5 nos dice que dijeron, nos acordamos. Y la verdad, no se acordaban de nada.
tenían muy mala memoria. Luego se nos dice que los israelitas añoraban la comida de Egipto. El pescado, los pepinos, los melones o sandías, los puerros o eran una clase como de cebollas largas y los ajos. Lo que extraña es que dijeran que era gratis o de balde. Tal parece que ya se les había olvidado lo duro que tenían que trabajar en Egipto. Recordemos cuando hemos leído estos pasajes de la Biblia, cómo el pueblo egipcio forzaba al pueblo israelita a trabajar para que ellos pudieran tener sus alimentos. Y ahora aquí vemos una mala memoria de parte del pueblo de Israel. A veces, por nuestra mala memoria, nos llegamos a quejar, no viendo las bendiciones que estamos recibiendo, sino solamente la mala fortuna o el mal momento que estamos pasando. Y eso también es un motivo, es por nuestra mala memoria lo que nos lleva a la queja. Puede que en Egipto la comida fuera un poco más variada que el maná. Sin embargo, el maná era gratis. No tenían que trabajarlo mucho ni tampoco cuidarlo. Y además era delicioso, como lo mencionan los versículos del 7 al 9. Además, Dios había hecho mucho por ellos hasta ese punto. Pero eso, sí, ellos estaban mejor en Egipto. Eran sus palabras. Qué mala memoria. La mala memoria conduce a la queja. La mala memoria nos hace no solo ingratos, sino también nos hace ver el puntito negro que existe en una hoja blanca. En segundo lugar, vamos a ver las consecuencias de cuando uno se queja. El texto nos hace ver varias consecuencias de la queja. Una de esas consecuencias fue la ingratitud. En el versículo 6 notamos este sentimiento de desprecio por el alimento que Dios les había dado hasta el momento. Una de las peores consecuencias de la queja es que nos vuelve personas ingratas, que Dios no les había dado hasta el momento, les había dado muchas cosas. Desgraciadamente hay muchas personas que se vuelven ingratas y se vuelven a quejar, se ponen a quejar, no recordando todo lo que han recibido, sino lo del momento, lo que están viviendo, y eso los hacen ingratos. No recuerdan todos los beneficios, los favores, todas las cosas buenas que han recibido, sino solamente se centran en el presente y en el momento que están viviendo. Y eso hace la queja, nos hace ingratos. También una de las consecuencias es la tristeza. El verso 10 nos dice que el resentimiento y el disgusto por lo que no tenía era tan fuerte que las familias enteras lloraban. Provocaba una tristeza al pueblo de Israel, a tal grado que las familias enteras lloraban. Una de las más marcadas consecuencias de la queja es que hace hacer que nuestra alma se seque de tristeza. La queja nos hace personas amargadas. ¿Cuántas personas no hemos conocido así? Que de todo se quejan, de todo se quejan. Y podemos ver que esas personas se vuelven amargadas. En tercer lugar, se pierde, hay una pérdida del propósito. Al leer el versículo 20 de este capítulo, nos damos cuenta que la amargura producida por la queja en los israelitas les hizo olvidar el propósito de Dios. ¿Para qué los llevaba Dios? ¿Por qué habían salido de aquel lugar? Se pierde el propósito. Perdemos el propósito cuando nos amargamos, perdemos el propósito cuando nos entristecemos, perdemos el propósito de servir al Señor cuando
nos estamos nada más quejando. Yo conozco muchas personas que son muy quejumbrosas, de todo se quejan. Que por si, que porque no salió el sol, que porque hace frío, que porque hace lluvia, que porque nada les parece. Y entonces esto nos lleva a tener todas estas consecuencias que estamos mencionando aquí. Perdemos el propósito. El pueblo de Dios perdió el propósito. Cuando nos estamos quejando dentro del templo, querido hermano, de los acontecimientos que están pasando, perdemos el propósito de alabar a Dios. Y eso es lo más triste que puede sucederle a una iglesia. Y a veces se pierde, en cuarto lugar, se pierde el propósito y también el deseo. Hay deseo de regresar. Muchos cristianos que han llegado al Evangelio a veces se quieren regresar porque han perdido muchas cosas, porque ahora ya no toman con sus amigos, porque ahora ya no bailan, y no es algo que se les prohíba, sino lo hace uno por testimonio mismo, porque sepan que Dios nos ha cambiado, que somos diferentes. Y a veces eso es de las cosas que estábamos tan cotidianamente acostumbrados que cuando las perdemos deseamos regresar nuevamente a ellas. En el versículo 18 se nos informa de que ellos han dicho, ciertamente nos iba mejor en Egipto. Estaban añorando. Allí aflora en ellos el deseo de volver atrás. La queja produce pérdida del propósito y hasta por lo general conlleva el deseo de volver nuevamente. Los muchos cristianos que han dejado el mundo y que se han vuelto a Dios y que Dios ha tenido misericordia de ellos y ha tenido misericordia de nosotros, cuando hay cosas que les llamaban tanto la atención, quieren regresarse. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esta queja no nos afecte tanto? ¿Qué trato le debemos de dar a la queja para que no nos afecte? Para tratar con la queja, recordemos que en ella menospreciamos a Dios. Podemos ver el versículo 20. Dios la oye, sí, como lo dice el versículo 1. Se nos aclara que Dios oyó la queja de los israelitas. ¿Contra quién? Contra Dios. Tal vez un buen remedio es estar más conscientes de que Dios escucha lo que nos está pasando. Está atento siempre a nosotros. Pero también sepamos que Dios castiga. En el versículo 1 y en los versículos 31 al 35 se nos habla sobre la manifestación de ira de Dios contra ese pecado de la queja. En el versículo 1 fue fuego. En el versículo 20 al 35 fue hacer que una bendición, como lo era la comida, se convirtiera en una maldición. Es decir, tanto como en un asco, el versículo 20, como en una plaga, porque en ella murieron ahí muchos israelitas, de tal forma que el lugar llegó a llamarse Kibrot Hatabá, o sea, tumbas del apetito o de la glotonería. A tal grado llegó ese pecado. Dios puede hacer que nuestras bendiciones se conviertan en maldiciones. Por ejemplo, quitándonoslas o dándonos tanto de ello que decimos que esto se convierte en nuestra propia destrucción y condenación. Nos podemos asquear de tanto. En cuarto lugar, llevar la queja con humildad ante Dios. Hay dos formas de poder llevar la queja. Es una, en una mala actitud, en una forma de descontento contra Dios mismo, y la otra es llevar la queja con humildad ante Dios. Es evidente que el pueblo se quejó con amargura y rebeldía ante Dios. De la misma manera los israelitas propagaron la crítica entre sí. Esto encendió el enojo del Señor contra ellos. Pero por el contrario, como lo vimos ahí en los versículos, también Moisés se quejó, pero evidentemente su actitud fue distinta. Además, Moisés no comentó con nadie, su queja solo fue con Dios. Por esta cosa, el resultado de lo que dijo fue
muy distinto. Lo leemos del versículo 11 al 15. Hay dos formas que podemos quejarnos. Es una haciendo lío, borlote, rebeldía, y la otra cosa es hablándolo directamente contra quien nos tenemos que quejar. En este caso era contra Dios. Y Moisés fue directamente con Dios y expuso su queja delante de Dios. El rey David muchas veces lo hizo de la misma manera, pero no de una forma grosera, no de una forma malvada como lo hizo el pueblo de Dios, como a veces lo hacemos nosotros, que tenemos una situación y luego nos quedamos, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Yo por qué? Esa es una actitud negativa, una actitud que de veras no nos lleva a nada. Pero sin embargo, cuando estamos, Señor, ¿qué necesito aprender de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué hay algo de nuevo que tenga yo que ver, que resarcir, que cambiar para que esto cambie? Señor, ayúdame. Son dos formas muy diferentes. Una fue la que hizo el pueblo de Dios y otra fue la que hizo Moisés. Y ambas, una encendió el fuego del furor de Dios y la otra calmó todas esas situaciones negativas, y Dios mismo los vio con compasión. De la misma manera, expresemos nuestras dudas, confusiones e inconformidades al Señor, con suma humildad, con sumo respeto, recordando nuestra condición y sometiéndonos a su voluntad. Qué triste es ver al pueblo de Dios cuando agarra la Biblia y dice, a ver, aquí dice, Señor, tu palabra, que tú me vas a bendecir y no me has bendecido. Yo declaro, yo digo que tienes que bendecirme. Esa es una forma muy negativa, una forma que no conviene, porque lo único que vamos a hacer es encender el furor de Dios. Y hay muchos hermanos que hoy en día predican esto. Reclámale al Señor, decrétalo, confiésalo, que Él debe de cumplir. Ahora, si de eso se tratara, queridos hermanos, yo les preguntaría a estos que, que predican estas doctrinas erróneas, ¿están cumpliendo realmente ellos la voluntad de Dios para que le puedan hablar de tal forma al Hacedor, al Creador de todo el universo? Yo llegaría a la conclusión que llegó Job, cuando Dios mismo le dijo, cuando después de que dio su queja y se quejó contra Dios, Dios mismo le dijo, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando los cimientos de la tierra? ¿Para qué vengas a reclamarme a mí? Tengamos mucho cuidado de lo que hacemos. Y hay hermanos que les gusta mucho esto. No, pues si Dios te prometió, Él te va a cumplir y te tiene que cumplir. Yo les pregunto, ¿ustedes le están cumpliendo? Si no es así, mejor calladitos se ven más bonitos. Pero desgraciadamente eso le enseñan a mucha gente. En conclusión, querido hermano, quiero preguntarte, ¿eres un creyente quejoso? Si, si crees que eres un creyente quejoso, te tengo una buena noticia. Escucha lo que aconteció con el pueblo cuando se quejó. Observa la palabra aconteció. Desarrollaron un modo de pensar, como una forma de afrontar la vida, de modo que si puedes convertirse en un quejoso, entonces también puedes transformarte en un hijo agradecido por la gracia de Dios, reconociendo que yo elijo mi actitud. Es posible elegir una mejor si realmente deseas cambiar. Y si realmente deseas cambiar, comienza a orar. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan el desierto de la ingratitud y se adentran en esa tierra prometida con acción de gracias. Seamos de ese tipo de personas, que en vez de que tengamos una queja negativa, agradezcamos todo lo que tenemos, la vida, la salud, el momento, la bendición de ser hijos de Dios,
y no estemos declarando cosas que no convienen. Que el Señor te bendiga, querido hermano, Dios quiera, y esto sea de mucha bendición para tu vida. Deja de ser quejoso. Que el Señor te bendiga.